Hola, buenas, soy Alex González, médico psiquiatra. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es de suma importancia, no solamente por su alta prevalencia, sino también por el impacto que tiene sobre la calidad de vida y la salud en general de las personas que lo sufren. Se trata de los trastornos del estado de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo se pueden dividir, grosso modo, en trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastornos del ánimo debidos a enfermedades médicas y trastornos del ánimo inducidos por sustancias. Si queremos ser un poco más estrictos, vamos a hablar de que hay trastornos depresivos en los que, valga la redundancia, solamente existen síntomas depresivos y los trastornos bipolares en los cuales podemos encontrar tanto síntomas depresivos como síntomas maniformes. Entonces, lo que da el apellido de bipolar es que haya síntomas maniformes, de hecho, sin importar si ha habido síntomas depresivos o no, como veremos más adelante. Entonces vamos a empezar hablando de la depresión. Y lo escribo entre comillas porque muchas veces se utiliza mal el término. A veces para decir que uno está aburrido dice que está deprimido. Y de pronto no se diagnostica verdaderamente a la persona que sí está deprimida como tal. Entonces por eso lo llamo la depresión entre comillas. Vamos a hablar de los trastornos depresivos más importantes. El trastorno depresivo mayor es de lejos el trastorno depresivo más importante que hay porque es el más frecuente y es el que mayor impacto tiene sobre la calidad de vida del individuo y sobre su salud física, además. En segundo lugar estaría la distimia, que es una depresión crónica, insidiosa, que comienza temprano en la vida y que moldea el carácter del individuo, lo cambia. El trastorno depresivo mayor, que es el más importante de los trastornos depresivos, tiene una prevalencia a lo largo de la vida en las mujeres del 10 al 25% y en los hombres del 5 al 12%. Quiere decir que de 10 a 25 de cada 100 mujeres van a tener por lo menos un episodio depresivo mayor en algún momento de su vida. Y del 5 a 12% de los hombres van a tener un episodio depresivo mayor por lo menos en algún momento de la vida. Es un número bastante alto. Si estamos hablando de Colombia, que tiene aproximadamente 55 millones de habitantes, estamos hablando de que por lo menos 2.5 millones de hombres van a tener en algún momento de su vida un trastorno depresivo mayor y por lo menos 5 o 5.5 millones de mujeres. Y de hecho en países como el nuestro, que tienen tantos factores de riesgo, estamos más cerca de los límites superiores que de los límites inferiores. Porque miren que son rangos muy amplios. 10 a 25%, 5 a 12%. ¿Por qué? Porque como no se hereda la enfermedad como tal, sino la predisposición, y la vida se encarga de dispararla o no, entonces uno puede encontrar que hay países donde la prevalencia es tan, entre comillas, baja como de 10%, mientras que en otras que tienen muchos factores de riesgo, como el nuestro, los números se acercan más a los topes superiores. En cuanto a la edad, el trastorno depresivo mayor suele comenzar principalmente a los 30 y tantos años, o sea, en la cuarta década de la vida, pero cada vez es más probable que comience más temprano. Yo he tenido pacientes con trastorno depresivo mayor que están en el preescolar todavía, o sea, que tienen 5 o 6 años. Y eso no es de extrañar, tomando en cuenta la cantidad de factores de riesgo. Ahora hablemos del otro extremo de la vida. El trastorno depresivo mayor no empieza en la vejez. Cuando uno encuentra un episodio depresivo mayor en una persona de edad avanzada y nunca en su vida lo ha tenido, hay que buscar organicidad. O sea, hay una enfermedad médica o hay un medicamento o sustancia que le está produciendo esos síntomas a esa persona. En cuanto a la raza, no hay diferencia entre ninguna de ellas. Y en cuanto al estatus social, la depresión mayor se da en todos los estratos sociales, aunque la pobreza marcada representa una serie de factores de riesgo que sí pueden incrementar la prevalencia en un momento dado, porque no es lo mismo la pobreza del primer mundo que la miseria o la indigencia que se vive en el tercer mundo. Hablemos de cuáles son los criterios diagnósticos para un episodio depresivo mayor. Y hablo de episodio depresivo mayor porque
cuando uno va a hacer el diagnóstico, de un trastorno depresivo mayor, se necesita que la persona haya tenido por lo menos un episodio depresivo mayor que no se pueda explicar por otro trastorno mental, ni que tampoco sea debido al uso de una sustancia o al padecimiento de otra afección médica. O sea que si tenemos un episodio depresivo mayor limpio, podemos hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. Entonces, los síntomas son los siguientes. Primero, tiene que estar presente uno de los dos primeros. Es decir, ánimo triste o irritable o pérdida del interés y del placer. Por lo menos uno de los dos tiene que estar presente. Hay personas que están deprimidas y no están tristes, pero le dicen a uno, doctor, no tengo ánimo para nada, yo no tengo interés en nada, yo no quiero hacer ninguna cosa. Y hay personas que están tristes o irritables, pero todavía pueden disfrutar algunas cosas, ¿ya? Puede que no con la misma intensidad que antes, pero lo hacen. Y con frecuencia se tienen las dos, tanto ánimo triste como pérdida de interés y del placer. Es llamativo que exista irritabilidad en la depresión, y esto es muy frecuente, sobre todo en los hombres cuando están deprimidos, o en las personas de escasa edad. Por ejemplo, un adolescente que anda irritable peleando con todo el mundo, formando problemas en el colegio y en la casa, hay que buscarle un trastorno del ánimo y se lo vamos a encontrar en el 99% de los casos. Bien. Otros síntomas muy importantes son los cambios en el peso y el apetito. Muchas veces las personas con depresión pierden peso incluso comiendo, pero a muchos sencillamente no les apetece comer, pierden el apetito. Hay algunos a los que se le aumenta el apetito. Eso es una depresión atípica. Alteraciones del sueño. Lo más frecuente es el insomnio, especialmente el insomnio terminal. Algunas personas, las que tienen depresiones atípicas, tienen aumento del sueño. La agitación o retardo psicomotor es muy marcada en la depresión, sobre todo el retardo psicomotor. Esas personas que le dicen a uno, mira, es que yo me demoraba haciendo una tarea media hora y ahora me demoro haciéndola 4 horas. ¿Ya? Y la gente lo nota, doctor, es que le cuesta más trabajo hacer las cosas que antes. Fatiga o pérdida de energía. Sí, muchas personas se sienten cansados por la depresión, sin fuerzas. En cuanto a las ideas de minusvalía, son un hallazgo frecuente en la depresión. La persona tiene la autoestima por el suelo, pero eso forma un círculo vicioso, porque las ideas de minusvalía deprimen y al mismo tiempo la depresión como tal causa ideas de minusvalía. Entonces a veces no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, pero crea un círculo vicioso. Y están las ideas de culpa excesiva. La persona se hace reproches de cosas que no ha hecho, se siente culpable por cosas que no ha hecho y también se forma un círculo vicioso. Otro síntoma es la dificultad para concentrarse. Es muy frecuente. Usted le pregunta a una persona con una depresión, ¿cómo está tu concentración? No me concentro para nada. Más aún, hay mucha gente que consulta porque ellos creen que están perdiendo la memoria, porque tienen muchos olvidos. Y el problema de un deprimido no es de memoria, es de atención. Entonces, como no tiene buena atención, no fija bien las cosas. Como no la fija, no hay material que recordar. La gente le dice a uno, doctor, es que se va a desarrollar una demencia. Digo, no se preocupe, usted por los síntomas que me ha contado tiene una depresión. Cuando mejora la depresión, se mejora la dificultad para concentrarse. También puede ser indecisión. Típicamente al deprimido le cuesta trabajo tomar decisiones incluso de lo más elemental. Y la complicación más grave son las conductas suicidas, ideas de muerte, de suicidio, intentos de suicidio y por supuesto el suicidio consumado, el desenlace fatal de la depresión. En un episodio de depresión mayor puede ser leve, moderado o grave, esto en función del número de síntomas, del tipo de síntomas y de la severidad de los síntomas. Cuando es grave puede tener características psicóticas, o sea, que la persona con un episodio depresivo mayor grave puede tener alucinaciones o delirios. Estas alucinaciones o delirios pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. Por ejemplo, si una persona con una depresión tiene un delirio de que es culpable de la ruina de su familia, eso es congruente con el ánimo. Pero si tiene control de actos o lectura del pensamiento, ya eso no es congruente con el ánimo. ¿Cuál es la importancia de esto? Si un episodio depresivo se acompaña de síntomas psicóticos, es de peor pronóstico. Y si estos síntomas psicóticos no son congruentes con el ánimo, son de peor pronóstico aún.
Uno habla de que hay una depresión con características catatónicas cuando hay elementos de la motricidad voluntaria que dominan el cuadro clínico. La persona con una depresión catatónica, por supuesto, jamás va a estar en una agitación catatónica, por el contrario, va a estar en una inhibición catatónica, en un estupor, en una ausencia de respuesta a estímulos, en una pérdida de la capacidad para moverse, en una apatía constante, permanente y un mutismo hacia el entorno. Hay depresiones con características melancólicas. Estas son las depresiones de pronto más graves, se puede decir. La buena noticia es que son las que más responden al tratamiento. Entonces la persona tiene una marcada anedonia, o sea, una marcada incapacidad para experimentar placer. Le falta reactividad del ánimo, no importa que le pase algo muy bueno, no se va a alegrar, no importa que reciba una noticia fantástica, no se va a alegrar. Estas personas nos refieren que la tristeza es diferente de la que han experimentado en otros momentos de su vida ante situaciones que también han sido graves, que las han hecho deprimir. Es una depresión que se empeora por la mañana, que se caracteriza porque de pronto en la tarde se mejora un poco. Hay un insomnio terminal muy marcado, la persona se despierta a las 2 de la mañana y no vuelve a dormir. Se da el retardo o la agitación psicomotora, que por cierto, en la depresión agitación quiere decir inquietud, básicamente, no que la persona pierda el control de sí y se agite como se puede agitar un paciente psicótico. También hay una marcada anorexia o pérdida de peso, muy frecuente en la depresión melancólica, y además existe una culpa excesiva. La persona se siente sumamente culpable por cosas que en realidad no ha hecho. Bien. Hay depresiones atípicas. Estas son las depresiones en las que el ánimo conserva una reactividad. O sea que uno a esta persona le dice un chiste o una buena noticia y se alegra durante un rato, pero luego otra vez se deprime. Hay aumento de peso o del apetito, en vez de perderlo. Hay aumento del sueño en vez de perderlo. Y la persona siente que tiene una parálisis plomiza, o sea que le pesan mucho los miembros, que no se puede mover. Y son muy sensibles al rechazo interpersonal. La depresión en el embarazo hay que prestarle mucha importancia y hay que tratarla. O sea, hay antidepresivos que se pueden recetar en el embarazo. Ahora, ¿por qué lo haríamos? Pues lo haríamos porque la depresión en el embarazo suele acompañarse de complicaciones tales como retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, hemorragias en cualquier trimestre del embarazo, síndrome de toxemia gravídica, mayor riesgo de depresión postparto, que es una emergencia médica. Entonces uno tiene que prestarle mucha atención a la depresión durante el embarazo. La depresión de inicio en el posparto es la que comienza en los 30 días siguientes al parto, en el puerperio propiamente dicho. Tiene dos grandes riesgos, que son el infanticidio y el suicidio. Esta depresión es una emergencia médica y necesita ser hospitalizada de inmediato. Actualmente tienden a reunirse depresión en el periparto, o sea, tanto en depresión en el embarazo como depresión en el posparto, pero la verdad es que los riesgos son diferentes y la severidad es completamente diferente. Un episodio depresivo crónico es el que dura más de 2 años. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de la depresión se hace desde diferentes frentes. Por ejemplo, están los cambios en el estilo de vida de la persona. Hacer ejercicio, meditar, aprender técnicas de relajación, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol, por lo menos mientras se recupera. Pero también hay otras alternativas que son la base del tratamiento como tal. Por ejemplo, la farmacoterapia. Existe un gran número de medicamentos que pueden utilizarse para el tratamiento de la depresión. O sea, tenemos muchos antidepresivos. Están los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Ellos son fluoxetina, sertralina, fluoxamina, escitalopram, citalopram y paroxetina. Todos ellos se pueden usar en el embarazo a excepción de la paroxetina. Tenemos los antidepresivos tricíclicos. Todavía usamos amitriptilina, imipramina
y también utilizamos la clorimipramina. Estos medicamentos ya dejaron de ser la primera elección hace décadas cuando salieron los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los de primera elección en el presente. Los antidepresivos de acción dual son la venlafaxina, la duloxetina y la desvenlafaxina. El bupropión es un antidepresivo que actúa principalmente sobre la dopamina, aunque también actúa sobre la noradrenalina al elevar las dosis y sobre la serotonina, pero con menor intensidad. Es un aminoquetón. La agomelatina es un antidepresivo que tiene un mecanismo de acción bastante interesante, ya que no solamente actúa sobre la serotonina, sino que actúa también sobre receptores para la melatonina. La vortioxetina no tiene un mecanismo de acción completamente claro, se han propuesto 7 diferentes hipótesis, pero supuestamente tiene la ventaja de que mejora mucho la función cognitiva. No es un medicamento de primera elección ni de segunda elección. Y la trazodona en la práctica no la usamos como antidepresivo porque se necesitarían dosis muy altas que tendrían al paciente dormido todo el día. Entonces nosotros en relación con la trazodona generalmente la empleamos como hipnótico, o sea, no a dosis antidepresiva, sino a dosis hipnótica. Un paciente, por ejemplo, que esté con fluoxetina en la mañana, se le puede dar trazodona 50 miligramos en la noche para que duerma y no le estamos dando dos antidepresivos, le estamos dando una molécula a dosis antidepresiva y otra a dosis hipnótica. Otro pilar del tratamiento de la depresión es la psicoterapia. Las dos que han funcionado más en la depresión son la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal. Son las dos que más han servido. Hay una consideración muy importante cuando uno tiene frente a sí un paciente con una depresión, sobre todo en el contexto de una urgencia, y es descartar el riesgo de suicidio. O sea, uno tiene que buscar riesgo de suicidio en esta persona, porque sería la emergencia más grave. Bueno, las depresiones atípicas por lo general las tratamos con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina porque ellos no responden realmente a otro tipo de antidepresivos. Las depresiones psicóticas se tratan con antipsicóticos atípicos como la olanzapina y la quetiapina y pueden utilizarse en algún momento dado benzodiazepinas como ayuda a la quetiapina o a la olanzapina si la estamos dando vía oral, por supuesto, no parenteral, porque la olanzapina parenteral no permite utilizar benzodiazepinas. También se podrían utilizar ISRS, sí, pero realmente la tendencia es cada vez a tratar las depresiones psicóticas con antipsicóticos atípicos. Es una emergencia médica. Si un paciente tiene una depresión psicótica, hay que hospitalizarlo de inmediato. Hablemos un poco de las depresiones melancólicas. El tratamiento es teóricamente o virtualmente cualquier antidepresivo, porque por fortuna en la depresión melancólica casi cualquier antidepresivo funciona. Siempre les recomiendo a los médicos que no son psiquiatras que aprendan a utilizar unos cuantos antidepresivos, no tienen que saberlos todos. Con que aprendan a utilizar los ISRS van bien, que sepan utilizar fluoxetina, sertralina, diacetylopram o fluvoxamina están muy bien, porque eso lo pueden utilizar en cualquier tipo de depresión. Lo pueden utilizar en embarazo, ya saben, exceptuando la paroxetina. Y además sirven depresión melancólica, depresión no complicada, depresiones catatónicas, depresiones atípicas. O sea, los ISRS pueden utilizarse en cualquier tipo de depresión. Entonces, aprendan a utilizar los ISRS y van bien. Y pueden aprender a utilizar también, por ejemplo, la agomelatina, que es un antidepresivo bastante seguro, bastante eficaz. O sea, cuando un paciente no responde a los ISRS, uno puede pasar a uno de ellos. Y son medicamentos bastante seguros. Así que esa sería la recomendación, concentrarse en unos pocos antidepresivos. Bueno, cuando existe alto riesgo de muerte por una depresión, ya sea por riesgo de suicidio o porque la persona se vaya a dejar morir de hambre, entonces la indicación es la terapia electroconvulsiva. Ese es el tratamiento de elección en cualquier parte del planeta. Hablemos un poco de la distimia. La distimia es una depresión crónica, insidiosa, que comienza temprano en la vida, puede empezar en la adolescencia, en la niñez, y va cambiando el carácter del individuo, se va volviendo ácido, se va volviendo sarcástico, pesimista, y pata de palo, todo le sale mal. Entonces,
Estas personas tienen los síntomas que se detallan a continuación. Miren que son muy parecidos a los del trastorno depresivo mayor, pero por ejemplo acá no incluimos las ideas de suicidio o de muerte como criterio de diagnóstico. Se pueden dar, pero no son frecuentes, entonces no está entre los síntomas más importantes. Ya, no incluimos, por ejemplo, el retardo psicomotor, tampoco se tiene en cuenta acá. Ya, y ni siquiera la pérdida del interés y del placer. Esos son síntomas bastante parecidos, pero no son los mismos que en el trastorno depresivo mayor. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno distímico, nunca va a estar más de 2 meses bien. Esta es una persona que ha tenido una enfermedad de por lo menos 2 años, o 1 año si aún es niño o adolescente. Entonces, en ese tiempo, nunca ha estado más de 2 meses bien. Ella está bien unas cuantas semanas, luego está mal unas cuantas semanas, está bien una semana, está mal una semana, y así. Pero nunca alcanza a estar más de 2 meses bien y nunca es tan grave como puede llegar a serlo una depresión mayor, que no todas las depresiones mayores son graves, por supuesto. Recuerden que hay leves, moderadas y graves. Bueno, hablemos de otros trastornos depresivos. Tenemos la disforia premenstrual, que es algo que tiene tratamiento. Con ISRS va muy bien el paciente. Una paciente que tenga trastorno disfórico premenstrual toma ISRS, ya más o menos del segundo a tercer mes comienza a ver los resultados. Y si eso se acompaña de ejercicio físico y un estilo de vida saludable, fantástico. Tenemos la depresión menor. Es un diagnóstico que no usamos muchos realmente. Son esas depresiones que de pronto tienen menos síntomas o de menos severidad que una depresión mayor. Es un diagnóstico que casi nunca empleamos, en verdad. Trastorno depresivo breve recurrente tiene los mismos criterios de una depresión mayor, pero solamente dura unos cuantos días. Un episodio depresivo mayor debe durar por lo menos 2 semanas. Ya, el episodio depresivo mayor dura por lo menos 2 semanas, porque es que no hay medicamento que lo mejore antes de 2 o 3 semanas. Y la depresión esquizofrénica es un cuadro clínico que se presenta en las personas con esquizofrenia muchas veces después de que han tenido una exacerbación de la enfermedad y después de eso de una depresión que tiene un altísimo riesgo de suicidio. También hablamos de depresión no especificada cuando no tenemos una información completa sobre la enfermedad. Ahora vamos a hablar de otro grupo de trastornos del ánimo. Vamos a hablar de los trastornos bipolares. Bien. Hay dos principales trastornos bipolares, que son el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2. Pero ya que estamos hablando de trastornos bipolares, vamos a hablar también del trastorno ciclotímico, porque es un trastorno en el que hay cambios importantes del ánimo, si bien no llegan a ser tan prominentes como en los trastornos bipolares por excelencia. En cuanto al trastorno bipolar 1, tenemos que la persona ha tenido por lo menos un episodio maníaco o con características mixtas. Ya eso hace que sea bipolar 1. La presencia de un episodio maníaco acompañado o no de episodios depresivos ya es suficiente para un trastorno bipolar 1 si se ha descartado otra enfermedad psiquiátrica como un trastorno esquizoafectivo o se ha descartado una causa en una enfermedad médica como el lupus, por ejemplo, o el uso de una sustancia como la cocaína, por ejemplo. Entonces, el 90% de las personas que tienen trastorno bipolar 1 también van a tener episodios depresivos mayores. De hecho, es un trastorno que puede empezar con un episodio depresivo mayor y la persona parece que tuviera un trastorno depresivo mayor. Y luego aparece el episodio de manía y ya entonces uno cambia el diagnóstico. Afecta al 1% de la población. Miren que el rango aquí es diferente del trastorno depresivo mayor. Aquí es 1% de la población. Es una distribución homogénea, o sea, en ambos sexos, en cualquier raza, en cualquier grupo social. Y en cuanto a la edad media de inicio del trastorno bipolar 1 son los 22 años. Pero puede empezar en la niñez o puede empezar a los 30 años. Lo que no va a empezar es en la vejez. ¿Ya? Pero sí puede empezar en una persona de 40, 50 años, 30 años, pero la edad media son los 22 años. Un episodio maníaco es un periodo de mínimo una semana o menos si ha habido tratamiento, porque sí, si uno
empieza a tratar al paciente el primer día, puede mejorarlo en 2 días perfectamente. Entonces, en este episodio, la persona ha tenido ánimo que es elevado, expansivo o irritable, que se acompaña de 3 o más de los siguientes, o 4 en el caso de que el ánimo sea predominantemente irritable. La persona con episodio maníaco típicamente se le aumenta la autoestima o puede llegar a tener delirios de grandiosidad. Por ejemplo, puede creer que es multimillonario o que tiene mucho poder político. Se presenta una disminución de la necesidad de dormir. Esto es diferente del insomnio, porque la persona con insomnio quiere dormir y no puede. No duerme y se cansa. La persona con disminución de la necesidad de dormir no duerme, pero no se cansa. Por lo menos los primeros días no se cansa. Locuacidad quiere decir que habla mucho. La persona está más habladora de lo habitual, dicen en el DSM. Presenta fuga de ideas. ¿Qué es la fuga de ideas? Consiste en que la persona piensa tan rápido que no alcanza a terminar de hablar una frase cuando ya está comenzando otra y da la sensación de que deja un hueco en el discurso. Si uno le pregunta, la persona sí puede aclarar lo que está diciendo, o sea, no hay una pérdida de asociaciones. Lo que existe es que se atropellan las ideas una con otra. Se puede presentar distraibilidad, que es la incapacidad para concentrarse en un estímulo. La persona con un episodio de manía está pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. También puede haber un aumento en la actividad dirigida a metas, o sea, un aumento en la voluntad, que es la hiperbulia, o franca agitación psicomotora. Y el paciente con cierta frecuencia participa en actividades que son placenteras pero potencialmente dañinas para él, potencialmente peligrosas. Por ejemplo, consumo de sustancias, consumo de alcohol, promiscuidad sexual, juegos, o sea, ir a casinos, cosas así. Entonces, recuerden, la persona va a tener el primero más 3 de los siguientes. En caso de que el ánimo sea persistentemente irritable, ese ánimo irritable más 4 de los siguientes. Nosotros hablamos de características mixtas cuando la persona que está en un episodio de manía presenta al mismo tiempo síntomas depresivos. O la persona que está en un episodio depresivo mayor al mismo tiempo presenta síntomas maníacos. La primera vez que uno ve eso, no sabe qué es. Uno ve un paciente que está diciendo que está mal de ánimo, pero que tiene muchos planes al mismo tiempo. Que está diciendo que la vida se va a acabar, pero está hablando hasta por los codos. Entonces uno, la primera vez que ve esto, realmente no sabe qué es lo que tiene por delante. El trastorno bipolar 2 se caracteriza por la presencia de hipomanía, o sea, aumento del estado de ánimo que no llega a la franca manía. La diferencia entre hipomanía y manía es muy sencilla. O sea, por un lado la hipomanía nunca llega a ser tan grave como la manía, así la manía sea leve. Y segundo, la hipomanía no compromete el funcionamiento del individuo. La persona con hipomanía sigue trabajando, sigue siendo productivo, a pesar de que esté a toda velocidad o que esté irritable en un momento dado, sigue funcionando, puede seguir estudiando, trabajando. Esa es la diferencia fundamental con la manía. Pero la persona con trastorno bipolar 1 ha tenido episodios de hipomanía y episodios depresivos mayores. Ojo con este diagnóstico porque muchas veces se nos pasa. A veces nos concentramos tanto en los síntomas depresivos que diagnosticamos un trastorno depresivo mayor y no tenemos en cuenta que la persona a veces tiene épocas en las que el ánimo se le sube un poco por encima de lo normal, o sea que está hipomaníaco. El resultado es que no va a responder bien al tratamiento. Así que todo paciente deprimido tiene que buscar antecedentes de hipomanía. La ciclotimia consiste en que hay épocas en que el ánimo se sube un poco por encima de lo normal y épocas en las que el ánimo se baja un poco por el umbral que hablaría de funcionalidad. Entonces, en cuanto al tratamiento de la manía aguda, tenemos 2 esquemas. O sea, uno, utilizar aloperidol más midazolam y otro esquema, que es el esquema B, utilizar olanzapina sola. Yo les recomiendo mejor utilizar aloperidol más midazolam, que va uno más a la segura realmente. Y nota, hay que dormir al paciente. Si el paciente que está en una manía aguda no duerme, no va a salir de la crisis. Pues bien, la depresión bipolar se trata con estabilizadores del estado de ánimo y hay que tener
mucho cuidado con el riesgo de suicidio porque relativamente es mayor que en el trastorno depresivo mayor. Entonces lo que hemos hecho ha sido revisar cuáles son los trastornos del ánimo, sus manifestaciones clínicas y cuál es el tratamiento que se brinda en cada caso. Les agradezco su atención y espero que este video haya sido de su provecho.